Política Nacional. Gracias. Tengo ganas de seguir escuchándolo a él. Sí. Muchas gracias. Interrogantes de la escena política argentina. Hace un tiempo, Juan Carlos de Pablo, que es un genio, cuando le preguntaron qué iba a pasar en la Argentina, dijo: va a pasar de todo, pero no sé en qué orden. Así que yo cerraría con eso mi presentación, porque creo que es la mejor síntesis, ¿no? Bueno, honestamente, no sería responsable de mi parte poder taxativamente armar una hoja de ruta, porque estamos en un escenario de, obviamente, mucha incertidumbre, y yo trato de hablar con los actores, algunos no me responden, otros me dicen lo que ellos creen que yo quiero escuchar, que pasa bastante a menudo, y otros dicen lo que piensan, pero cambian bastante a menudo lo que piensan, ¿no? Porque es una realidad muy dinámica. Pero yo diría, en principio, me gustaría debatir estas 4 preguntas, que no sé si agota la agenda de preocupaciones o de interrogantes, pero a mí me parecen los más relevantes, ¿no? El primero, si el gobierno va a continuar esta dinámica o va a intentar hacer algo. Porque muchas veces los que estudian lo que ahora se llama procrastinar, ¿no? O sea, te va mal y no cambiás, seguís como en una dinámica que claramente es negativa, no tenés ningún resultado positivo, pero te aferrás a cosas a veces un poquito ingenuas o voluntaristas, suponiendo que la cosa puede mejorar, haciendo lo mismo. Un amigo mío, Marcelo Longobardi, lo llama empecinamiento terapéutico. Vas a un médico, te hace un diagnóstico, te da un remedio, te sentís peor. Volvés y te da más de lo mismo. Te sentís peor y vas a una dinámica donde no tenés solución, pero te aferrás a eso, ¿no? Bueno, hay gente que estudia eso y hay una lógica. Porque muchas veces quienes toman decisiones están metidos en un entorno en el cual creen que cualquier cambio es peor. Impera el más vale malo conocido que bueno por conocer. Se aferran a la gente que tienen, prefieren ver si por ahí cambia alguna cosa del contexto. Entonces muchas veces la no decisión es una decisión y tiene que ver con este fenómeno, con lo cual vale la pena meterse un poquitito en ese interrogante, ¿no? La segunda pregunta, supongamos que quieren cambiar, que el presidente se levanta un día, llama a la vicepresidenta, dialogan civilizadamente y dicen, bueno, vamos para acá, ¿no? Ahí la pregunta es, ¿qué hacen? Si pueden hacerlo, si tienen con quién hacerlo. Porque siempre en política hay que mirar los objetivos, la forma de implementarlo y el equipo. Puedes tener grandes objetivos. Ahora, fallás en la implementación y no tenés ningún resultado. No tenés el equipo preparado para implementar un objetivo que es complejo, no te alcanza. Esto es muy básico, pero muchas veces nos quedamos en el qué o en los quiénes y no miramos el conjunto, ¿no?, del desafío. Entonces, ese es el segundo interrogante. El tercero es si en esta dinámica tan conflictiva que tiene la coalición gobernante, en algo que yo creo que hay que mirar pensando hacia adelante, y es si este formato llamado presidencialismo de coalición funciona en la Argentina independientemente de quién está en el poder. Fracasó con la Alianza, fracasó con Cristina y Cobos, no funcionó bien con Cambiemos porque había mucha simetría entre el PRO y los otros socios. De hecho, fue un gobierno de presidente y esta experiencia es la peor de todas. ¿Es compatible una coalición electoral con un sistema tan presidencialista como el nuestro? Ojo, porque esto puede también contagiar al próximo gobierno, que no sé de quién va a ser, intuyo que va a ser opositor, pero sí estoy convencido que va a ser una coalición. No se resuelve esto con la PASO, porque en la PASO resolvés quién lidera, de ninguna manera resolvés la forma de distribuir
luego del poder y de gobernar, el método. Nos pueden gustar o no los sistemas parlamentarios, tienen muchos problemas. Fíjense lo que pasa en Israel, 5 elecciones en 4 años, ¿no? Imagínense la Argentina con una dinámica de esas características. Ahora, el sistema está armado justamente para compartir el poder. Y hay sistemas estables donde dura mucho tiempo. El sistema presidencialista, ustedes saben, el poder ejecutivo es unipersonal, es el presidente de la nación. Esto me preocupa porque es un tema que en los últimos 22 años, 23, ya es una constante. Ahora, ¿seguirá junto el Frente de Todos? No sabemos. Puede haber un desplazamiento de alguno de los 4 actores. Hoy es una sociedad rara. Está Cristina, que es la accionista mayoritaria. Está el presidente, que hoy es una figura aislada. En su momento representaba o pretendió representar a los sectores moderados del peronismo, incluyendo a la mayoría de los gobernadores. Hoy los gobernadores tienen un vector aislado. Parecía que justamente Mansur iba a representarlos. Ahora eso queda también, creo, un poco cuestionado por el protagonismo que asumió, por ejemplo, Capitanich, que tiene también vocación presidencial, y está el Frente Renovador. Y luego hay como satélites, ¿no? Los movimientos sociales, la CGT, los intendentes del Gran Buenos Aires, todos tienen su grado de influencia, pero digamos, el corazón está ahí. Ese mecanismo, ese ecosistema, tiene fallas severas. Y es muy probable que si hay algún cambio en la dinámica política, eso se rompa. Si se rompe, ¿qué repercusión tiene esto dentro y fuera del oficialismo? Y finalmente la pregunta es qué va a pasar con la oposición, ¿no? Que por supuesto es una pregunta crucial y que nos obliga a mirar esto en perspectiva, porque la oposición hasta ahora observa y capitaliza el desgaste del gobierno. La gran pregunta es si, por las circunstancias, va a estar obligada a hacer algo más, a tener mayor protagonismo antes del proceso electoral. Entonces, voy un poquito más rápido ahora, ¿no? Pero analizo estos 4 vectores de forma autónoma. ¿Qué está pasando hoy en el oficialismo? Que día a día pierde mayor competitividad electoral del Frente de Todos. Si uno toma el dato de las últimas elecciones, las principales tendencias de opinión pública, como estamos hoy y proyectando, lo cual es un ejercicio que tiene sus riesgos, pero supongamos que uno trata de mirar el escenario electoral a partir de los datos que tenemos hoy. El oficialismo perdería la presidencia, los 4 distritos donde ya gobierna la oposición, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza y Jujuy. Y hay una alta chance de perder la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chubut y hasta Chaco. Sería una derrota sin precedentes del justicialismo. Imagínense el impacto a nivel de municipios, de poderes legislativos provinciales, la Cámara de Diputados, el Senado. ¿Cómo son? Bolsones, contratos y planes sociales. Planes sociales. ¿Qué le queda al peronismo que repite un poco el formato tucumano en muchos otros distritos? Entonces, eso ayuda a entender la ansiedad que uno advierte en algunos actores fundamentales, particularmente la vicepresidenta, que tiene su propia agenda, que ustedes conocen, pero aparte está comprendiendo mejor que nadie que los riesgos que enfrenta hoy el peronismo son, me parece, muy significativos. No tiene precedentes. Una derrota electoral de estas características, mucho peor que la del 83. Entonces, esto es lo que me permite a mí suponer que algún cambio tiene que haber, que no se van a entregar una derrota de estas dimensiones.
suponiendo que lo económico, que no es mi campo, pudiera mantener cierto deterioro gradual. En lo político, el impacto que eso tiene es insólito para el peronismo. Sería un suicidio político. Entonces la pregunta es, si van a cambiar, ¿qué van a hacer? Porque no está claro que efectivamente hoy puedan cambiar. ¿Por qué? Porque primero, ante cualquier cambio, ¿cuáles son las tres hipótesis? Sacan al 9, pone al otro, va a jugar mejor, igual o peor. ¿Cuántas veces? ¿No? Hubo un cambio y no hubo diferencias. Bueno, acá pasa lo mismo. No está claro que una modificación de equipos o de objetivos realmente pueda hacer una diferencia. Es lo que yo les contaba antes de la renuencia a implementar modificaciones. ¿Cuántas veces ustedes han visto gobiernos que cambian y el resultado es peor que el anterior? Porque el deterioro nunca es lineal, muchas veces es exponencial. Entonces, cuidado, porque si hay cambio, no necesariamente este cambio sea positivo. Esto les explico a ustedes por qué esta ronda de reuniones que tiene la vicepresidenta, con mucha gente, la mayoría no ha trascendido. Porque ella está necesitando, eso es lo bueno, ella es consciente, después cuando lo que dice públicamente es otra historia, pero ella es consciente que no le está funcionando el recetario actual. Y por lo menos busca alternativas. Después, ¿qué saldrá de eso? Es imposible hoy de determinar, ¿no? Bueno, voy un poquito más rápido. Yo les contaba, ¿puede ser esto un principio de ruptura? Acá puse 3 protagonistas, pero hay más, yo les contaba, están los gobernadores, están los movimientos sociales, los intendentes, la CGT. Las tensiones son permanentes. ¿Qué nos dice la historia del peronismo? Te acompañamos hasta la puerta del cementerio. Yo creo que hay que recordar eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que estamos viendo es que la mayoría de los que pertenecen a este ecosistema tan singular sienten que es el momento de vender cara a lealtad. Ahora hay un acto en la CGT. ¿Qué hizo la CGT? No viene el presidente. ¿Cómo que no? Lo llama el presidente, el ministro de Trabajo, le dice, arreglame esto. ¿Cómo lo arreglaron? Con fondos para las obras sociales. No hay nada mejor que un presidente débil para venderle más caro a la lealtad. Entonces, por ahora predomina esto. Cuando ustedes miran estas peleas, la pregunta es cuando se arreglan es ¿cuánto pagaron? Ustedes lo pagan, lo pagamos todos nosotros, es todo dinero de los contribuyentes. Pero todo tiene un correlato en dinero. Por eso no hay manera de creerle a este gobierno que efectivamente va a disminuir el déficit fiscal. Es imposible. Y finalmente la cuestión de la oposición. Es muy importante hoy tener en consideración que cuando uno mira la imagen de los principales líderes, por lejos los líderes con mejor consideración en la opinión pública son todos opositores. Tenemos uno en la sala. Por lejos. No hay ningún líder que pertenezca al frente de todos que tenga más de 30% de imagen positiva, con la excepción de Leandro Santoro, que como ustedes saben es radical, que tiene 34. El resto, todo menos de 30. Uno de los que peor está es el presidente. Con lo cual, hay un vuelco evidente de la sociedad hacia líderes opositores. No sé quién va a ganar la interna, es imposible determinarlo, pero sí es importante marcar este cambio en las preferencias subyacentes de la sociedad argentina, que también, otro dato importante, está dispuesta, por lo menos, a escuchar la verdad. La gente lo que te dice en las encuestas es, no quiero que me mientan más. Decime lo que hay que hacer, aunque sea duro. Yo creo que se está gestando una oportunidad en la Argentina, como para que la próxima administración pueda efectivamente presentarle a la sociedad argentina un programa de cambios proporcionales a los problemas que viene arrastrando el país.
Sin embargo, la pregunta es si hay un adelantamiento de los tiempos políticos, una crisis que le obliga a la oposición a participar. ¿Cuál va a ser la reacción? Porque es muy probable que el peronismo, en esta dinámica, quiera comprometer a la oposición para socializar un poco los costos de una dinámica tan compleja, con alta probabilidad de perder la elección. Entonces, uno, ¿coopera o no coopera? ¿Qué vemos en el Congreso? Por ejemplo, en la cuestión del fondo, la oposición cooperó. Pudo no haber cooperado y Dios sabe qué hubiera pasado ahora. Entonces, termino con esto. Y es una pregunta muy sencilla. Si las elecciones fueran hoy, ¿candidato de qué partido, coalición o espacio seguramente votaría? Hoy la oposición podría ganar en primera vuelta. Eso implica una enorme responsabilidad. Yo creo que estamos ante una oportunidad muy significativa de que la Argentina, por fin, tenga un programa distinto de gobierno con equipos preparados para hacer una diferencia. Puede ser una elección histórica el año que viene. Hay que trabajar mucho en ese sentido y hay que tratar que esta transición de acá a final del 2023 sea lo más razonable posible. La pregunta es si el peronismo va a cooperar para que eso ocurra, teniendo en cuenta este resultado que hoy va a ser muy difícil de revertir. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. Excelente exposición también. Un par de consultas que salen de ahí, de tu exposición, ¿no? Vos dijiste que existe una fragilidad política del gobierno actual y hay una nota en La Nación que escribiste hoy que habla sobre lo mismo. Incluso algunos operadores políticos mencionan la posibilidad de que, digamos, se acorten los plazos, digamos, y tengamos un problema grave en el gobierno. ¿Vos lo ves similitudes con algunas otras crisis históricas? 89, 2001. Uno puede aprender de la historia, puede extrapolar algunas lecciones. Ninguna crisis es igual a la otra. Y la sociedad argentina hoy es muchísimo más pobre que lo que era en el Rodrigazo, o incluso con la hiper, hasta con el 2001, ¿no? Al mismo tiempo, y esto es muy importante, ¿no? Porque uno critica la forma en la cual se hace política social o distribución de recursos, pero si no tuviéramos hoy ese amortiguador enorme que implican los programas sociales y esta transferencia, no sé si la Argentina podría efectivamente ser gobernable. Yo creo que estamos pagando caro y mal por paz social. Ojalá fuesen mecanismos de economía moderna, ¿no? Educación, buenos bienes públicos, infraestructura, lo que necesitamos para desarrollarnos, los que genere ese amortiguador. No lo tenemos, pero esto, bueno, me cuesta pensar en un país gobernable, honestamente, ¿no? Sin esta transferencia, que hay que transparentarla, hay que eficientizarla, hay un montón de cosas para pensar, pero ojo con estas ideas de sacarlo rápido, ¿no? Ojalá se pudiera hacer, no es mi deseo, estoy tratando de pensarlo en términos de gobernabilidad, de estabilidad política. Entonces, imaginando escenarios y con la responsabilidad que implica hacer esto más en público, ¿no? ¿Puede haber adelantamiento electoral? Bueno, tuvimos varios casos de esos, ¿no? Pero eso requiere una ley del Congreso con mayoría calificada. Cuando yo me refería antes, por ejemplo, si la oposición va a cooperar o no, la pregunta es si fundamentalmente en la Cámara de Diputados habría un consenso para modificar el calendario electoral. 'Mm?
muchas provincias están tratando de mover, de desacoplar, digamos, la dinámica de las situaciones provinciales de la cuestión nacional. Y uno entiende el porqué, porque hoy estar cerca del oficialismo es tóxico. Bueno, la pregunta es si eso en la práctica puede darse, ¿no? Otra cuestión es si puede haber, pasó en la Argentina varias veces, una renuncia en el Poder Ejecutivo. Bueno, la posibilidad siempre está. La pregunta es la probabilidad de que eso ocurra. Conociendo un poco, ¿no?, la cultura peronista, no es que se aferran a la institucionalidad y por eso todavía el presidente es Alberto Fernández. Sabemos que eso no es así, ¿verdad? Entonces, por algo Alberto Fernández continúa. La hipótesis que uno tiene que, por lo menos hasta ahora, no hubo ni decisión ni deseo por parte de la vicepresidenta de tomar ella las riendas. Algunos me cuentan que justamente esta ronda que ha hecho con economistas, uno de los motivos era para entender si había chance de hacer algo distinto, mejor, y sacar un rédito político de eso. Como no sabemos las conclusiones que ha sacado de todo esto, tal vez mañana nos enteremos en Ensenada. Bueno, esa pregunta no la puedo contestar, ¿no? Tercer elemento: ¿puede la sociedad argentina protagonizar algún hecho como fue en su momento en diciembre del 2001? ¿Se acuerdan? 19-20. O como fue en su momento también en plena hiperinflación, cuando hubo saqueos y demás. Ustedes saben que en la Argentina las crisis tienen una dinámica propia, pero siempre hay actores. En inglés dice el problema del agency. Hay alguien que toma la decisión de salir a saquear. Eso nunca es espontáneo. Después, por supuesto, hay rumores, hay una dinámica donde ya la crisis toma una autonomía, ¿no? Pero al comienzo hay alguien que planifica las crisis. Hasta ahora, enfatizo, hasta ahora, en ningún gobierno peronista tuvimos esta clase de episodios. Nunca. En esta transición a la democracia. Por eso, el segundo interrogante era si la coalición gobernante se iba a mantener unida. Si eso se rompe, bueno, entonces ahí seguramente podría haber elementos por fuera del ordenamiento informal que hoy existe, que tal vez tuvieran incentivos para protagonizar algún hecho de esas características.